La diversidad existente en el mundo vivo es apreciable a simple vista. Intuitivamente podemos discernir entre las plantas y los animales. Igualmente podemos diferenciar entre distintas plantas y distintos animales. Incluso de nuestra propia especie podemos diferenciar unas personas de otras. Los hijos de una misma pareja, mientras no sean motivitelinos, son distintos unos de otros. Después de siglos de evolución humana, recientemente los científicos han averiguado que tales diferencias tienen un origen genético, es decir, las diferencias entre los seres vivos están basadas a diferencias a nivel de ácidos nucleicos de cada individuo posee y que a su vez se traducen en proteínas, enzimas y otros componentes químicos del organismo. Los compuestos químicos generados por los ácidos nucleicos interactúan entre sí en el interior de los sistemas viventes, generado en un equilibrio dinámico que le permite al ser realizar sus funciones vitales y que nosotros podemos llamar metabolismo. El metabolismo es un conjunto de procesos químicos y físicos de un organismo, y su metabolización es el proceso en el cual el organismo consigue las sustancias activas que se van a convertir en no activas, que a sus finalidades, sus principales finalidades se les va a tener como: uno, va a ser obtener energía química utilizable por la célula que se almacenará en forma de ATP, y 2, fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes que serán utilizados para crear sus estructuras o almacenarlos como reserva. El metabolismo parte en dos vertientes: el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo consiste en una serie de reacciones en las cuales, a partir de moléculas sencillas como el agua, se obtienen de otras más complejas, como los carbohidratos. Un ejemplo como este es el de la fotosíntesis, ya que solo sobra de una pizca de dióxido de carbono más agua y tantita energía solar, y la fotosíntesis se encargará de que la planta tenga glucosa y oxígeno. Ten, la plantita te regala tantito oxígeno que le sobró. Ten. Mientras que el catabolismo es el proceso que produce la energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en las células. Estas van a desdoblar y degradar las moléculas grandes hasta que éstas lleguen a ser de un tamaño minúsculo, con una gran producción de energía para el trabajo biológico. Mientras que de manera muscular, el anabolismo es la parte del metabolismo que se encarga de la creación del tejido muscular a partir de elementos simples provenientes de la alimentación, para lo cual requiere de una cantidad concreta de energía. En sí, el anabolismo es el padre de los Instagramers mamados. El catabolismo muscular es el proceso inverso al anabolismo y ocurre cuando falta energía y se descomponen los tejidos musculares para suministrar nutrientes a la sangre. Terminando este tema, ahora podemos seguir con lo que son los compuestos orgánicos, como lo son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Los carbohidratos o carbonos hidratados son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son a su vez sustancias orgánicas sólidas, blancas y solubles en agua que constituyen las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Usan un tipo de enlace glucosídico, es decir, un enlace acetálico de la glucosa, como se muestra en la siguiente imagen. Un ejemplo es la glucosa. Los disacáridos se producen cuando se combinan químicamente dos monosacáridos. En este caso, un ejemplo sería la sacarosa. Los oligosacáridos son moléculas formadas de 3 a 20 unidades de monosacáridos. Suelen estar unidos a proteínas o a lípidos. Los polisacáridos son compuestos químicos de alto peso molecular formados por más de 10 unidades de azúcares individuales.
Una nota importante sobre estos temas es que si se combina la glucosa, que es un monosacárido, con la fructosa, resulta la sacarosa, o como la conocemos, azúcar. Por otro lado, si juntamos la glucosa con la galactosa, formamos lactosa. Estas clasificaciones se distinguen por la longitud de la cadena carbonada, es decir, mediante triosas, tetrosas y pentosas, como a continuación se muestra en el ejemplo. También se pueden representar de acuerdo a su clasificación del grupo funcional que presentan. La cetona, que crea cetosas. Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo. Un grupo carbonilo consiste en un átomo de carbono unido con un doble enlace covalente a un átomo de oxígeno y además unido a otros dos átomos de carbono. Un ejemplo de esto es la fructosa, como se muestra a continuación. El aldehído, que crea aldosas. Un aldehído tiene un grupo alquilo o arilo y un átomo de hidrógeno unido al átomo de carbono del grupo carbonilo. Las cetonas y los aldehídos mantienen una similitud en su estructura. Ambos son compuestos carbonílicos y son los más sencillos. No es de sorprender que aldehídos y cetonas se asemejen en la mayoría de sus propiedades. Sin embargo, el grupo carbonílico de los aldehídos contiene además un hidrógeno, mientras el de cetonas tiene dos grupos orgánicos. Un ejemplo de los aldehídos sería la glucosa, como se muestra a continuación. Para poder finalizar este tema, es importante resaltar la importancia biológica de los carbohidratos. Entre las fuentes de obtención de carbohidratos se encuentran las frutas, la miel, leche, caña de azúcar, betabel, granos de cereales, raíces comestibles, entre otras. Las proteínas están formadas por muchos bloques de construcción conocidas como aminoácidos. Nuestro cuerpo necesita proteínas en la dieta para suministrar aminoácidos para el crecimiento y mantenimiento de nuestras células y tejidos. Cuando un alimento posee todos los aminoácidos en una cantidad considerada, se dice que tiene proteína de alto valor biológico. A su vez, los aminoácidos se clasifican como esenciales y no esenciales. Los esenciales no pueden ser producidos por nuestro cuerpo, por lo tanto deben de provenir de nuestra dieta. La proteína considerada de mejor calidad, por ejemplo, se encuentra en el huevo, la albumina, que no solo contiene los aminoácidos necesarios para el hombre, sino que, además, el intestino lo absorbe mejor. Por otro lado, los no esenciales pueden ser producidos por nuestro cuerpo, y por lo tanto, no es necesario que provengan en la dieta. Por ejemplo, la alanina. Esta sustancia forma parte del código genético e interviene en el metabolismo de la glucosa. La glicina, de la cual el hígado se vale para eliminar elementos tóxicos y generar sales biliares. O la serina, la cual interviene en el crecimiento del tejido muscular, la metabolización de grasas y ácidos grasos o el correcto mantenimiento del sistema inmunológico. Algunas proteínas corporales se reparan y reemplazan continuamente a lo largo de nuestra vida. Este proceso, conocido como síntesis de proteínas, requiere un suministro continuo de aminoácidos, lo que significa que debemos comer proteínas para satisfacer la demanda de aminoácidos que requiere nuestro cuerpo. Esta ingesta es particularmente necesaria durante los periodos de rápido crecimiento o aumento de la demanda, como la infancia, la adolescencia, el embarazo y la lactancia. Las proteínas se pueden clasificar por su composición, su forma tridimensional o su función. También se pueden clasificar por estructuras: primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Los lípidos son un grupo de moléculas que comparten dos características. Son insolubles en agua y ricas en energía debido al número de enlaces de carbono e hidrógeno que presentan. Los dos tipos de lípidos principales en la sangre son el colesterol y los triglicéridos. En cuanto a su propósito en el cuerpo humano, los lípidos son de crucial importancia para el almacenamiento de energía y el desarrollo de la membrana celular. Si los niveles de lípidos son demasiado altos, pueden acumularse en las paredes de la arteria hasta formar una placa que puede obstruir el paso de sangre. Tipos de lípidos simples. Dentro de este grupo de lípidos están los ácidos grasos, ceras, aciglicéridos o grasas neutras. Por ejemplo, el colesterol es necesario para formar membranas celulares y es el precursor de otros esteroides como la testosterona.
La cera son lípidos muy comunes y se encuentran en las plumas de las aves, en los oídos de los humanos y en las hojas de las plantas. Su función principal es la protección. Los esteroides son un tipo de lípidos que incluyen hormonas y colesterol. El colesterol produce hormonas. A su vez, las hormonas incluyen las hormonas sexuales, el estrógeno y la testosterona, y otras como la adrenalina o cortisol. Triglicéridos son cruciales en el cuerpo humano para el almacenamiento de energía. Desempeñan también un papel importante para el cómo el cuerpo utiliza las vitaminas. Cuando no se queman todas las calorías consumidas, se convierten en triglicéridos y se almacenan para el futuro. Lípidos complejos. Los lípidos compuestos o complejos son aquellos cuyas moléculas presentan dos o más componentes claramente diferenciados, de los cuales uno de ellos, una vez separado, presenta propiedades de lípidos. Dentro de este grupo están los fosfolípidos y los glucolípidos. Enzimas. Las enzimas son proteínas específicas que controlan todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Estas se encuentran en todo lo que está vivo. Se dice que son catalizadores, ya que cada reacción química necesita una enzima para que se realice. Es decir, todo lo que se transforma lo hace gracias a una enzima. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. Puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un agente patógeno o corregir un desequilibrio metabólico, muchos medicamentos actúan como inhibidores enzimáticos. E incluso también hay ocasiones en que son usados como herbicidas y pesticidas. Antes de explicar las clasificaciones de los inhibidores, es importante saber que un sustrato es una molécula sobre la cual actúa una enzima. Bien, este tipo de compuestos son específicos, o sea que pueden inhibir un grupo de enzimas, pero no tener ninguna actividad con otras enzimas. Los inhibidores, dependiendo de la forma en que actúan, se han clasificado en dos grandes grupos. Los inhibidores reversibles, que explicados de una manera simple, son en donde el sustrato y el inhibidor no se pueden unir a una enzima al mismo tiempo. Dicho de otra manera, el sustrato y el inhibidor compiten para el acceso al sitio activo de la enzima. Y los inhibidores irreversibles, que son este tipo de compuestos en los que se unen de manera, como bien dice su nombre, irreversible, un enzima e inhibidor formando un complejo, que dicho complejo no puede unir al sustrato para formar ES, es decir, enzima sustrato. Existen 5 tipos de enzimas. Las oxidorreductasas. Se encargan de la transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Transferasas. Catalizan o facilitan la transferencia de un grupo químico distinto del hidrógeno de un sustrato a otro. Hidrolasas. Rompen enlaces. Para romper los enlaces entre moléculas, hacen una reacción llamada hidrolización. Liasas. Rompen enlaces. No necesitan de moléculas de agua para realizar su función. Isomerasas. Cambian la forma de una misma molécula. Rutas metabólicas. La mayoría de las reacciones químicas que constituyen el metabolismo están ligadas en secuencias que se llaman rutas metabólicas. Cada célula se caracteriza por exhibir un rendimiento metabólico específico que viene definido por el contenido de enzimas en su interior, que a su vez viene determinado genéticamente. En biología se pueden distinguir 3 tipos de rutas metabólicas principales: las catabólicas, anabólicas y las anfibólicas. Las catabólicas se llevan a cabo con la finalidad de obtener energía, que será usada posteriormente por las células en otras reacciones. Las anabólicas comprenden las reacciones químicas de síntesis, tomando moléculas pequeñas y simples y transformándolas en elementos más grandes y complejos. Y las anfibólicas es una ruta mixta. Esta tiene el papel fundamental en la degradación de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Sin embargo, también participa en la producción de los precursores para rutas de síntesis. La ruta anfibólica más conocida es el ciclo de Krebs.
Los organismos autótrofos son aquellos organismos capaces de alimentarse a sí mismos y de utilizar diferentes formas de energía para sintetizar sustancias orgánicas a partir de materias inorgánicas. Los autótrofos se dividen en dos, quimiautótrofos y fotoautótrofos. Los quimiautótrofos obtienen energía a través de la oxidación de productos inorgánicos, en la que se puede llevar a la síntesis orgánica mediante energía procedente de las reacciones químicas exotérmicas del exterior. Un ejemplo de esto serían las arqueobacterias. Los organismos fotoautótrofos utilizan al sol como fuente de energía para sus reacciones de síntesis. Un ejemplo de esto sería la fotosíntesis, que consta de dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa es en donde gracias a la luz solar la célula fabrica ATP y NADPH. La planta desprende oxígeno que es liberado a la atmósfera y que procede de la ruptura de las moléculas de agua también por efecto de la luz. El agua es absorbida por el suelo por las fibras de la raíz. Y en la fase oscura, la energía obtenida mediante la fase luminosa es utilizada para sintetizar glucosa a partir del dióxido de carbono que la planta capta de la atmósfera. Los organismos autótrofos tienen que incorporar alimentos orgánicos que ya han sido fabricados anteriormente por otros organismos. Con estos nutrientes serán capaces de sintetizar su propia materia, así como obtener energía. Viven a expensas de la materia orgánica sintetizada por los autótrofos o a expensas de otros heterótrofos. Son heterótrofos la mayoría de las bacterias, hongos y animales. Y bueno, damos por concluido el tema. Espero haya sido de su agrado este video. La edición fue hecha por mí, Romero García Miguel Ángel, y los integrantes de esta obra fueron Gómez Vázquez Adonay, Hernández Eslava Litza, Romero García Miguel Ángel, yo, Vizquez Valdés Ana Alexandra, García Robles Samantha Lucero.